Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. En el episodio de hoy tengo el honor de sentarme a conversar con Marcos Vázquez. Seguro que todos le conocéis. Marcos Vázquez es el creador de Fitness Revolucionario. Es uno de los divulgadores más reconocidos en todo el mundo hispanohablante en lo que refiere al entrenamiento, a la actividad física y a la salud. Marcos ha escrito numerosos libros, el último, Vive Más, donde desarrolla todo el tema de la longevidad y qué es lo que nosotros podemos hacer que está en nuestra mano, ya no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Y en este episodio hablamos de todo ello, hablamos de la longevidad, pero también nos adentramos en el mundo del estoicismo. Marcos nos cuenta qué es lo que le ha llevado hasta ahí, qué es lo que le atrae tanto de esa visión, de esa filosofía estoica. Hablamos además de cómo ha evolucionado su estilo de divulgación con el paso de los años y nos cuenta mucho de su historia. Así que creo que te va a gustar un montón, que la vas a disfrutar, espero que tanto como yo. Grabándola para mí ha sido un momento muy especial porque llevo divulgando contenido relacionado con el movimiento y con la fisioterapia desde 2017 y Marcos Vázquez siempre ha estado ahí. Yo creo que ha marcado un poco esa luz guía para todos los que estamos en este mundo y poder sentarme a hablar con él y a charlar sobre todo su trabajo, para mí ha sido muy importante. Así que espero que realmente lo disfrutes, que aprecies esta conversación un montón. Y nada, no me enrollo más. Te dejo con el episodio de hoy con Marcos Vázquez. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, un placer charlar contigo, Ana. Un placer estar contigo. Y nada, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de sentarme, Ujú. porque, bueno, yo supongo que lo sabes, pero hay que decirlo, yo creo que eres una de las personas más reconocidas de toda España en todo lo relativo al fitness y puedo hablar por mí, pero estoy convencida de que para muchos de los que divulgamos, o si no para todos los que divulgamos en temas de salud, de bienestar, de entrenamiento, eres un rol. Aunque no sea a lo mejor conscientemente, eso es Ujú. lo que no me digas, ¿qué está haciendo Marcos Vázquez? Pero tú has estado ahí desde el principio, yo creo que para todos nosotros, y es un Bueno, placer pues hablar gracias contigo. por tus palabras, de verdad. Y yo soy el primer sorprendido, ¿no? De algo que empezó meramente como un hobby, como una persecución de un interés personal, pues que al final que ha conseguido llegar a mucha gente y de alguna manera cambiar vidas, ¿no? Algunas un poquito, otras mucho. Pero bueno, me siento muy orgulloso y al final, más allá de haber conseguido convertir esto en un negocio que me da para ganarme la vida, realmente lo que me llevo es esto, ¿no? El agradecimiento y el reconocimiento de mucha gente, así que bueno, un honor de verdad. Qué guay, qué guay. Oye, ¿y cómo has visto tú la evolución de la divulgación alrededor de la Ujú. salud a lo largo de todos estos años? Obviamente, desde que Mm. empezaste hasta ahora ha habido un cambio tremendo, el número de personas que escuchan, que participan, pero también Mm. tengo mucha curiosidad por saber cómo tú has cambiado y cómo ha podido evolucionar tu estilo. Mm. Ha cambiado mucho en todos los sentidos, ¿eh? Por lo que decía antes, esto empezó como un hobby y mi divulgación inicialmente empezó para mis amigos de mis amigos, ¿no? Igual mucha gente no sabe cómo empecé, pero yo realmente empecé en el mundo offline, pues empezando a entrenar y ayudar a personas de mi entorno. Y fueron ellos, estas personas, las que me animaron a crear un blog para empezar a divulgar estas ideas, para poder
pues enviarle estos artículos a sus amigos, a sus familiares, ¿no? Decían, tú lo vas a explicar mejor, crea un blog y nosotros te hacemos un poco de amplificador, ¿no? Y así fue. Entonces, claro, mis mensajes al principio eran bastante sencillos y a veces muy, no quiero decirlo dogmáticos, pero no, haz esto es malo, esto es bueno, eran como mensajes así, ¿no? Porque era como intentar guiar a la gente con mensajes muy sencillos. Y es verdad que después, claro, cuando empiezan a seguir ya no unas pequeñas decenas de personas que eran amigos y familiares de tus amigos, sino que ya eran desconocidos de todas partes y el blog empezó a tener primero 50.000, luego 100.000, superó 1 millón de visitas. Pues claro, te das cuenta de que, ostras, estaba llegando un montón de gente que no te conocía de nada, que solo te conocía por tus artículos, y ahí mi estilo empezó a cambiar un poco en el sentido de intentar matizar mucho más las cosas, de basarme, siempre me basé en evidencia científica, pero mucho más, empecé a ser mucho más riguroso con las referencias que ponía, porque me daba cuenta de también empezar a recibir muchas críticas, ¿no? Pues eso de profesionales, sobre todo de médicos o de nutricionistas, ¿no? Que primero te tildaban de intruso y luego de que hablases de cosas que ellos no conocían o que desconocían. Yo qué sé, desde el ayuno intermitente, hace ya 12 años que hablaba de esto, o cuando empezaba a hablar, yo qué sé, de dieta cetogénica, o empezaba a hablar de un montón de cosas que desafiaban algunas ideas un poco establecidas, ¿no? Y entonces eso también me hizo mucho reforzar un poco este mensaje de ciencia. Oye, más allá de lo que puedo opinar yo o lo que opino está basado en estos estudios, he extraído estas conclusiones, estas son palabras de los investigadores. Entonces, mi mensaje fue cambiando por ahí, haciéndolo mucho más matizado, menos dogmático y más riguroso todavía, si cabe, ¿no? Que ya intenté que siempre lo fuera, pero cada vez he intentado ser más riguroso, más basado en evidencia y también más dispuesto a cambiar de opinión, ¿no? Diría que no hay cosas en las que haya cambiado de opinión radicalmente, pero cada vez me gusta pensar más en escala de confianza que en verdades o falsos, ¿no? Y por tanto tengo cierta idea en base a la evidencia científica y a lo que he estudiado y leído, pero con cada nuevo estudio, nueva publicación, nueva investigación, voy ajustando. Si a esto le da un peso del 87%, pues ahora lo ajusto a 75%, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma en la que mi pensamiento y mi forma de divulgar pues, ha ido cambiando durante los años. Mm, sí. De hecho, creo que como lo describes, como lo estás describiendo, a mí me hace pensar a cómo ha variado mi manera de trabajar con los pacientes desde Ujú. que salí fresca de la carrera hasta 15 años después, hasta ahora. Mm, Porque cuando tú sales de la universidad tienes unas creencias de cómo se deben hacer las cosas súper arraigadas, súper potentes, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, claro. pero al final con el paso del tiempo te vas enterando de esas excepciones que existen y que hacen que de repente tu pensamiento pues no sea tan estricto y te des cuenta de que hay muchas situaciones y hay muchas maneras de ver las cosas. 100%. Ahí son dos niveles importantes, ¿no? O sea, el primero es que muchas de las cosas que nos enseñan en la universidad son falsas. De hecho, esto lo decía También. uno de los decanos de la Universidad de Harvard, ¿no? De medicina. Les dijo el primer año a los alumnos, bueno, que sepáis que el 50% de las cosas que vais a aprender los próximos años no son verdad. El problema es que no sabemos qué 50%, ¿no? Entonces hay la importancia de estar constantemente aprendiendo. Y punto dos, incluso cosas que son, entre comillas, verdad en términos promedio, porque al final los estudios nos hablan de promedio, no aplican a todo el mundo, ¿no? Entonces, cosas que son, en principio, verdad, son ideas correctas en lo general, no son tampoco principios universales, porque la biología no es matemática. Cuando hablamos de cosas como lo que haces tú, ¿no? De movimiento o de cualquier variable biológica, pues ahí, si haces la distribución de esas características en la humanidad, vamos a encontrar la famosa campana de Gauss, ¿no? Esta curva, una distribución normal, donde sí, la media nos da mucha información, pero ojo, no olvidemos que hay extremos, una larga cola hacia un lado, una larga cola hacia el otro, y que al final vamos a tener que lidiar con individuos que no responden al promedio, que no responden a lo que nos dice el metaanálisis, ¿no? Y por tanto también esa capacidad de sí entender, por supuesto, y basarse en evidencia y en ciencia, en los metaanálisis, pero no confundir eso con el trabajo de campo que hay que hacer con las personas, ¿no? O está este medio chiste, pero que es bastante real,
que ocurre mucho, ¿no? Que personas que leen, yo qué sé, cualquier cosa en Google y van al médico y le intentan, bueno, intentan decir al médico lo que tiene que hacer, que en parte es absurdo, yo lo entiendo, pero tiene un punto de verdad, ¿no? Porque es como el médico podía responder, bueno, no compares tus 8 búsquedas en Google con mis 6, 8 años de carrera, ¿no? Pero también el paciente podía responder, sí, pero no compares las 8 horas que tú has estudiado en la universidad sobre mi enfermedad con mis 10 años viviendo con esta enfermedad, ¿no? Como que los dos puntos son válidos. Es verdad que el médico tiene un conocimiento teórico y luego también práctico, pero al final los médicos saben de lo que saben. Hay muchas cosas que igual en la carrera, pues sí, han sido 8 horas, ¿no? O 10 horas. Y un paciente que ha vivido una enfermedad o un problema, una situación durante muchos años, bueno, pues quizás no tiene conocimiento científico, pero tiene mucha experiencia también práctica sobre lo que le sienta bien, lo que no le sienta bien, y ambos tipos de conocimientos son útiles, ¿no? Entonces, no es, esto es bueno, esto es malo, al final la teoría y la práctica pues tienen que convivir, ¿no? Y al final vas a llegar a soluciones mejores que si simplemente te basas en la ciencia y en los estudios y en la teoría y mejores que si solo te basas también en la práctica, en la experiencia personal, que sabemos que también tiene limitaciones y que es muy fácil autoengañarnos, ¿no? Y por lo tanto, esa combinación de teoría y práctica creo que es fundamental. Sí, de hecho, creo que es súper importante, o yo considero crucial, que la gente no tenga miedo de escuchar su cuerpo y de probar cosas. O sea, que Claro. lea, que se informe, que pida ayuda a los profesionales cuando lo necesiten, ¿no? Por supuesto, si hay una enfermedad, una Mm, patología, tienen que hacerlo. claro. Pero creo que es muy positivo que la gente pruebe. Yo creo que una de las maneras en las que mejor he aprendido lo que me sienta bien a mí es Mm, probando dieta cetogénica, he sido vegetariana también, ayuno ujú. intermitente muchísimos, muchísimos años y al final esa es la experiencia que me permite saber qué me funciona a mí. Pero, por ejemplo, no, bueno, yo y mi marido llevamos haciendo una comida al día, a lo mejor durante 5 años, Ah, mira. y, y comemos una dieta muy alta en proteína. Y comíamos más o menos lo mismo. Pues de repente nos hicimos unos análisis de sangre y yo tenía mi colesterol completamente distinto al suyo. Mi LDL estaba muchísimo más alto, mi HDL muchísimo más bajo, mis triglicéridos bajísimos en comparación con los suyos. Mm, Y claro, dices, estamos comiendo lo mismo, hacemos el mismo tipo de entrenamiento, pero nuestro cuerpo responde completamente diferente. Entonces, cuando investigas y te das cuenta y haces análisis, te informas y dices, ¿esto cómo me sienta a mí? ¿Qué tal me siento? ¿Qué tal energía tengo? Te das cuenta de, pues mira, lo que a mí me funciona, a lo mejor a esta persona no le funciona tanto o tiene una respuesta diferente en nuestro organismo. Y si solamente te basas en lo que dicen los papers o en recomendaciones generales, puede ser que nunca llegues realmente a conocerte o a saber qué te viene bien a ti. Y creo que 100%. ese poder de preguntarse las cosas, de investigar, de probar, dentro del sentido común, lógicamente, me parece mentira que haya que decirlo, pero dentro Eso del iba a sentido matizar, ¿no? común. Porque, por desgracia, hace falta, porque te ponen cosas absurdas en los envases de los productos, ¿no? No, yo qué sé, no metas, yo qué sé, las pilas en el microondas. Bueno, pues hay que ponerlo porque la gente lo hace, ¿no? A ver qué pasa. A ver, sí, yo creo que la ciencia te aporta un poco ese sentido común, ¿no? O sea, creo que la evidencia científica, los estudios, te ayudan a entender, bueno, qué es lo que hay ahí fuera, qué cosas se han mirado, qué cosas parece que funcionan a algunas personas y qué cosas no. Pero como bien indicas, todos esos estudios nos hablan de promedios y luego están esas largas colas hacia un lado y hacia otro, ¿no? Pero esta capacidad de probar cosas, de registrar cómo me siento y, súper importante, este concepto de autoeficacia o de involucrarse en la resolución de tu problema es fundamental, porque el sistema sanitario, de alguna manera, nos convierte en entes pasivos, ¿no? Bueno, pues tengo este problema, esta lesión, bueno, pues nada, voy al trauma, al fisio, voy ahí, que me hagan los masajes, que me den las pastillas y nada, al mes siguiente vuelvo, ¿no? Que me miren y que me ajusten la dosis de lo que sea. Bueno, pues eso, a ver, no digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero no es suficiente. Si tú tomas el control de lo que te está pasando, de tu enfermedad, de tu lesión, de lo que sea, y pruebas este tipo de cosas,
y pruebas distintas cosas y pruebas cómo te sientes y cómo evolucionas, pues vas a mejorar mucho más, sea el problema que sea, y si simplemente te ves como una víctima de tu situación, como un ente pasivo que vaya al médico, que toma lo que le dicen y que ya está, y que no investiga por su cuenta, que no prueba nuevas cosas. Entonces creo que, de nuevo, no es una cosa o la otra, no es únicamente ir al médico y hacer lo que me dice, ni, bueno, pues desconfío de los médicos y busco aquí por Google y me busco yo la vida aquí, ¿no? Con lo que encuentre por ahí en foros de Internet. Es esta combinación de, sí, seguir las pautas y seguir a las personas que saben, que conocen la enfermedad, que lidian con casos similares al tuyo, pero además entender, por un lado, que tú eres un individuo distinto a todos los demás y que en la medida que aprendas, pruebes, explores y registres lo que te ocurre y adaptes en función de los resultados, pues mucho más probable que encuentres la solución a tu problema, ¿no? A la enfermedad o la lesión o lo que sea. Y ya no solo eso, yo creo que también la actitud con la que tú vas a llevar ese proceso va a hacer Claro, que la experiencia sea diferente. Cuando una total. persona está pasando por pues, dolor, estrés, incertidumbre, no sabe qué va a pasar, pero está buscando soluciones y tiene un atisbo de curiosidad, ¿sabes? De ¿por qué puede estar pasando esto? ¿Con qué está relacionado? No es lo mismo que la persona que dice no puedo hacer nada y tengo que aguantar. O tengo, esto es lo que me ha Claro, tocado. soy una víctima de mis circunstancias, ¿no? Eso ocurre en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, yo creo que cualquier enfermedad incluso te puede enseñar muchas cosas y puede convertirte en una persona distinta y mejor, o lo contrario, convertir tu vida en un calvario porque tienes un problema y lamentándote todo el día de por qué yo, ¿no? Decía este Conor McGregor cuando se lesionaba, decía, bueno, es que al final una lesión no solo es un proceso de rehabilitación y de recuperación, es un proceso de descubrimiento, ¿no? Y creo que en gran medida es verdad. O sea, yo, por ejemplo, lesiones que he tenido, me las he tomado así. Evidentemente no quiero lesionarme y cuando te lesionas es mierda, una lesión. Pero decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿No? ¿Cómo puedo volver mejor? ¿Qué puedo aprender de mi cuerpo? ¿Qué puedo aprender de la rehabilitación y lesiones? Y es aprender, probar cosas y en la medida que te involucres como un ente activo en ese proceso de recuperación, vas a aprender mucho más, te vas a recuperar antes y además vas a hacer el proceso mucho más tolerable mentalmente, ¿no? Tienes también la paciencia para ir haciendo las cosas, para celebrar los pequeños progresos en la dirección adecuada. Entonces, ese aspecto mental de cómo abordo mi enfermedad, mi lesión, cualquier situación que te ocurra, es también clave. Sabemos que estar de mala leche eleva el estrés, la inflamación, incluso a nivel fisiológico, el estrés dificulta la curación de las heridas, potencia muchas enfermedades o muchos problemas de difícil diagnóstico y tratamiento, como pueden ser muchos problemas digestivos, se ven muy, muy influenciados por el estrés, por lo que tú piensas, ¿no? Por esas rumiaciones mentales. Entonces, gran parte de la cura es, oye, aceptar lo que es, visión a largo plazo, intentar aprender del proceso y tomarlo, pues eso, como un proceso de autodescubrimiento y curiosamente al hacer esto, el proceso va a ser mucho más tolerable y además va a ser más rápido y te vas a curar antes. Justo, justamente. De hecho, creo que ese es el principio, es lo que todo el mundo debería saber cuando se lesiona, que lo primero Mm, es conseguir ese mindset, esa manera de pensar, porque te va a sí, permitir tomar decisiones mucho más rápidamente. Es como si tienes que cambiar, al final, yo esto lo he pensado muchas veces en relación a, bueno, es un tema un poco raro, pero cuando alguien se muere, el duelo que tú estás haciendo, más allá de que eches de menos la persona, muchas veces también es que cambia tu realidad. O sea, tu cerebro se tiene que ajustar a una realidad en la que esa persona ya no está. Hay un proceso de cambio donde mm, tienes que reajustar lo que tú considerabas que era, si tú pensabas que esa persona no se iba a morir y ahora se muere. Ahora la certidumbre que tú tenías en el futuro también hace que muchas otras cosas se tambaleen y se caigan. Pues cuando nos lesionamos también, si tú te lesionas, lo que tú pensabas que estabas haciendo bien o el camino que estabas recorriendo, que creías que era positivo de tu entrenamiento, de lo que sea, de repente, pues no. Entonces, mm, creo que esa capacidad de reajustar y decir, vale, ahora lo que tú has dicho, el objetivo es a largo plazo, ahora hay que cambiar y vamos a enfocarnos en otra cosa, ahora vamos a dar prioridad al descanso, a, qué sé yo, a la nutrición, a dormir, al alimento, lo que sea. Y sí, esa sí. capacidad de cambiar tu objetivo y tu foco,
hace que salgas adelante muchísimo más rápidamente. 100%. O sea, lo que más sufrimiento te va a causar es que tú sigas anclado con los objetivos de antes. Estabas preparándote para una competición, para mejorar tus marcas, no sé qué, de repente te lesionas. Claro, si tu mente sigue pensando esos objetivos y que ahora no los voy a cumplir y que no sé qué, lo vas a pasar muy mal. Sin embargo, dices, vale, pues esos objetivos están ahí aparcados, no los destierro, pero de momento me olvido de ellos y mi objetivo ahora es, bueno, mejorar la capacidad de mi tejido, mejorar el no sé qué, cumplir el protocolo de rehabilitación, ver si puedo aprender algo de esto. Bueno, cambias los objetivos y cuanto antes hagas ese ajuste, que no es fácil, evidentemente, pero cuanto antes hagas ese ajuste, menos vas a sufrir, como decíamos antes, y más rápido te vas a rehabilitar, porque más probable es que estés centrado en ese proceso, que aproveches ese proceso para aprender y, por tanto, que termines teniendo mejores resultados, ¿no? Y que más rápido puedas retomar los objetivos que dejaste ahí aparcados que tenías antes de la lesión. Justo. Oye, y para mí, Marcos Vázquez, un poco, o eres, no voy a hablar de ti en tercera persona, eres muy sinónimo del estoicismo. O sea, yo diría que Ujú. eres una de las personas que más habla del estoicismo, que más ha divulgado, que has escrito al respecto. ¿Por qué el estoicismo y cómo llegaste hasta él? Mm. Bueno, mi historia con el estoicismo es muy larga. O sea, yo desde pequeño, pues eso, a mí me criaron pues con casi todo el mundo de aquello. No, ahora menos, pero bueno, vivimos en un país cristiano que está muy bien, pero yo como que el tema de la religión, cuando te lo enseñaban en el colegio ya de pequeño, pequeño, te digo, es como, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Iba a misa y escuchaba aquellas historias, como que nunca me terminó de convencer, ¿no? Que hay que creer en algo simplemente porque te dicen que está así, algo que no puedes ver, ni sentir, ni... No sé, me sonaban cosas muy raras, pero sin embargo, después de adolescente, pues sí entendía que es importante, que una parte de la religión importante, que es darte ciertos códigos de conducta, cierto propósito de vida. Creo que eso es importante, ¿no? Entonces leía mucha filosofía, ya desde adolescente me gustaba leer mucho y leí un poco de todo, leía desde Buda y Zen y estoicismo, leí un poquito de todo, ¿no? Y a los filósofos clásicos. Em, pero es verdad que, bueno, que no fue hasta más tarde, ya cuando trabajaba, pues a los 20 y pico años, que empecé a darme cuenta de que muchas de esas enseñanzas tenían una aplicación muy práctica en el día a día, ¿no? O sea, me di cuenta después que quien progresaba de mis compañeros no era tanto el más inteligente, aunque la inteligencia por supuesto ayuda, sino el que era mejor capaz de lidiar con el estrés, de no saltar ante un cliente que está un poquito pesado, que no sé qué. Y ahí, que me interesé más, leí también un libro de Pierre Hadot que se titula La ciudad del interior, que me ayudó a entender mejor algunos estoicos, en este caso sobre todo Marco Aurelio. Y bueno, ahí como que mi interés fue mayor, ¿no? Por aprender más de esta filosofía. Y después, cuando empecé a divulgar ya con el tiempo después en el blog, pues también lo mismo, me di cuenta de que esta filosofía, los principios básicos del estoicismo, que curiosamente después son los que han formado las bases de las terapias cognitivo-conductuales de la psicología, que son las que más evidencia tienen a la hora de mejorar nuestros hábitos, evitar sufrimiento mental, evitar rumiaciones, etcétera, pues me di cuenta que eran muy útiles también para mejorar la vida de las personas, o sea, para lograr que mejorasen sus hábitos, ¿no? Para cómo tener disciplina, cómo ser capaz de vencer la pereza, la procrastinación, de resistir las adversidades, la pérdida, el duelo, como decías antes. Y empecé a hablar de estas cosas en el blog. Un artículo de estoicismo, pues no sé, del 2013, una cosa así, ¿no? Que empecé a hablar un poco de estas ideas. Y vi que a la gente pues también resonaba, ¿no? Que al final pues la gente veía valor en estas ideas, igual que yo me había aprovechado de todas estas enseñanzas estoicas. Y poco después empecé a escribir este libro, que era una forma de, o sea, quería escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando empecé, ¿no? Porque yo a la gente le decía, cuando la gente me preguntaba más de estoicismo, pues yo decía, oye, lea Séneca, lea a Marco Aurelio, lea a Pierre Hadot, lea a esta gente, no había mucho de aquella todavía, luego se hizo mucho más popular. Y claro, me decían, vale, está bien, pero es un poquito denso, ¿no? Leerte ahí Meditaciones Marco Aurelio. Y es verdad, es denso. O sea, como primer enfoque, incluso Pierre Hadot es un buen libro porque a mí me ayudó mucho a profundizar en Marco Aurelio, pero no es un libro que yo recomiende ahora, es un libro denso. Y ahí como que cobró interés en mi cabeza, oye, haz un libro sencillito que combine filosofía con psicología moderna, filosofía clásica con psicología moderna y herramientas prácticas para cambiar, para vivir mejor, para tener menos miedo, menos ansiedad, para ser más constante y disciplinado con tus hábitos
Y ese fue un poco el germen de Invicto, ¿no? Que pasó por varios procesos hasta que finalmente lo publiqué en 2019, pero bueno, fueron quizás estuve 2, 3 años madurando ideas, complementando ideas que ya había escrito para mí. Y ese fue un poco el proceso, ¿no? Y claro, ahora se habla muchísimo de estoicismo, está como, hasta que a mí ya me aburre ver cuentas de estoicismo, ¿no? Como todo lo que se vuelve popular al final se tiende a pervertir también, pero cuando yo empecé a escribir sobre esto hace 10 años y cuando empecé a escribir Invicto, que sería el 2017 quizás, pues había todavía muy poquita información, ¿no? Y por eso creo que Invicto tuvo una recepción muy buena y luego llegó la pandemia, que a mí en Fue este sentido, un momento de claro que necesidad. claro, creo que me vino muy bien porque había presentadores famosos hablando de Invicto en televisión, en Antena 3, en Telecinco, ¿no? Y eso le dio mucho vuelo al libro. De hecho, Invicto originalmente era un PDF que la gente se bajaba ya de mi web y ya está, ¿no? Y luego mucha gente buscaba Invicto en las librerías, me escribía a las librerías, oye, me hablan de un libro Invicto de Marcos Vázquez, pero esto es un libro realmente. Y yo, bueno, no, es un libro digital, es un PDF. Y hay que lo convertí en libro. Entonces, como que ha tenido una trayectoria pues, que yo ni me hubiera imaginado. Para mí era como una forma de resumir ciertos principios estoicos y me frustraba mucho que la gente se comprase mis programas y luego quizás siendo generoso que el 20% de la gente los terminase. El 80% pues igual, bueno, había un porcentaje de gente que no hacía nada. Y otro porcentaje muy alto que empezaba, pero luego pues lo típico, ¿no? Por procrastinación, por líos del día a día, que al final tampoco lograba resultados. Entonces, lo que yo quería más que, venga, pues hacer un programa más avanzado y un programa más... No, es que la gente haga lo básico. El problema es que la gente no hace lo básico. Porque falla la parte mental y sin progreso mental no va a haber progreso físico, ¿no? Y un poco Invicto buscaba cubrir esa parte mental, ¿no? Y desde luego pues ha superado todas mis expectativas. Las mayores expectativas que tenía se han superado con creces, porque luego ha sido un libro que ha salido del mundo de la salud y ahora es muy leído entre, bueno, deportistas de élite, inversores, emprendedores. En el fondo las enseñanzas estoicas valen para todo. Si bien el libro está muy centrado en la salud y todos los ejemplos, casi todos los ejemplos son sobre salud y mejora de hábitos, eh, pues eso, en el ámbito de la salud, en el fondo, los principios estoicos te ayudan en todo. Te ayudan en todo. Te ayudan a lidiar con una pérdida, te ayudan a lidiar con una lesión, te ayudan a lidiar con un negocio que no va muy bien, te ayudan a lidiar con relaciones tóxicas. Bueno, mi relación con el estoicismo empezó así, viendo estas ideas, cómo me ayudaban en mi vida, y luego, pues mi relación, o sea, ya convertirme, entre comillas, en un referente del estoicismo, pues así fue un proceso más fruto del azar, ¿no? De tener ese primer libro que luego entre comillas, se viralizó y que ha superado pues, cualquier expectativa que yo pudiera haber tenido al principio. Qué maravilla, Mm, qué bonito. Pues bien, al final has dicho lo que empezó un libro donde yo empecé a sacar cosas que había escrito para mí. O sea, sí, imagínate algo que tú escribiste para ti, que de repente no lo escribiste pensando en a ver cuándo esta persona lea esto, qué le va a parecer o qué no, sino que lo escribiste para ti. Muchas veces son precisamente 100%. esas creaciones sin juicio, sino que escribes porque tú necesitas en ese momento leer algo así, lo que luego acaba resonando con muchísimas personas. Yo soy muy fan de los diarios, o sea, tengo diarios en papel, pilas de diarios desde que era adolescente en realidad. Y muchas de las ideas vienen de ahí, ¿no? Cuando empezaba a experimentar cosas con la salud, oye, voy a probar esto, voy a probar aquello, pues lo escribía los resultados. Entonces, creo que los diarios son un proceso también, te ayudan a este proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento que decía antes. Y muchos libros y muchas ideas surgen de ahí, de diarios, de escritura. Yo creo que dicen esto de que no sabes lo que piensas hasta que no lo escribes. Creo que hay mucho de cierto en esto, ¿no? Tienes ciertas ideas mentales, pero hasta que no lo escribes, clarificas, sintetizas, no sabes realmente lo que piensas, ¿no? La escritura no deja de ser pensamiento cristalizado y ese proceso de escritura te ayuda a refinar las ideas. Entonces, bueno, soy súper fan de escribir para ti y luego, seguramente, en mi caso, si de esas ideas, las que a ti te ayudan, las que a mí me ayudan en este caso, pues intento ponerlas ahí fuera, ¿no? De lo que sean, ¿no? Que al final también nos tendemos a encasillar. Pues yo soy nutricionista y solo puedo hablar nutrición. Yo soy entrenador y solo puedo hablar entrenamiento. Yo soy fisio y solo puedo hablar de rehabilitación. Yo soy... Bien, ¿qué ideas? Eres un humano y al final los conocimientos, aunque el mundo moderno nos empuja a la especialización, al final todo es un continuo. El ser humano es uno, el conocimiento es un gran océano de conocimiento donde todo está conectado con todo y en la medida que seas capaz de cruzar disciplinas, ¿no? Y de conectar conocimiento de múltiples áreas, creo que tu capacidad de resolver problemas y de enfrentar la vida va a ser mejor que si simplemente te centras en un conocimiento muy específico, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado eso
combinar múltiples áreas de conocimiento, intentar absorber, rescatar y conectar áreas de distintas disciplinas. Yo creo que la filosofía nos enseña muchísimo. La filosofía clásica nos enseña mucho y, por supuesto, también la psicología moderna. No es una cosa o la otra. Hay muchas ideas de la filosofía que han superado el test del tiempo y otras que son tonterías. O sea, el estoicismo en realidad tenía múltiples patas. También hablaba de la naturaleza y tenía teorías absurdas sobre el mundo, pero la parte más de ética es lo que ha llegado hasta nuestros días porque ha superado ese test del tiempo, ¿no? Pero la psicología moderna pues, aporta muchas herramientas que pueden complementar, por supuesto, las ideas estoicas. Entonces, Invicto intenta tomar lo mejor también de cada mundo, de la filosofía y de la psicología. Y además, te consideras, o sea, yo considero que también estás haciendo una labor estoica al divulgar, porque no te estás quedando en tus diarios ni en tu casa, sino que estás saliendo al mundo y lo estás defendiendo esas ideas y estás facilitando que haya mucha gente que las adopte, ¿no? Que Mm. creo que el estoicismo Sí, o sea, una cosa también... que me gusta del estoicismo también es que los estoicos eran personas de acción. O sea, para empezar, los estoicos no divulgaban sus ideas como Epicuro, en un jardín, una casa jardinada a las afueras de la ciudad, como los budistas ahí en una montaña, una cueva separada. No, los estoicos empezaron a divulgar sus ideas, ¿no? Tienen un sitio en el Ágora de Atenas, cerquita del Ágora de Atenas, entre la muchedumbre, entre los mercaderes, entre la población, como que ya es un gesto de, oye, estamos aquí para ayudar a la gente, no para divagar en una montaña y grandes estoicos reconocidos, pues eran emperadores, eran comerciantes, eran, entre comillas, empresarios, y al final intentaban que estas ideas llegasen a la gente, al público común, ¿no? Entonces yo me veo así, o sea, me gustan mis momentos de tranquilidad y yo investigando por mi cuenta, pero creo que esas ideas tienen mucho valor si luego llegan a la gente, ¿no? Que no puedes llegar a todo el mundo, que hay gente que esto le parece una chorrada, bueno, genial, evidentemente no puedes cambiar a todo el mundo, pero hay mucha gente que sí puedes cambiar, que sí puedes ayudar de alguna manera. ¿Y por qué crees que en el mundo del fitness concretamente ha cuajado tanto este mensaje? Porque yo creo que es justo la gente que busca disciplina o que considera que el esfuerzo tiene que ser parte de su día a día, como que ya tiene arraigada esa creencia, es Mm, a la que más se agarra el estoicismo rápidamente. Luego hay una población que lo ve un poco como con ojos de... "Ay, mm. mm, A ver, también es verdad que creo que el estoicismo ha sido mal entendido y sigue siendo mal entendido, ¿no? O sea, se sigue viendo como una filosofía más fría, ¿no? Del burro aguantando estoicamente bajo la lluvia. eh, y hay muchos mensajes de fitness que van en esta línea, ¿no? De Rocky Balboa entrenando sí". ahí para enfrentarse a... A ver, que tiene un componente de eso, ¿no? De perseverancia, disciplina y tal, pero es mucho más. Tiene un componente de justicia, de contacto social, de ayudar a los demás. Entonces, quizás el estoicismo tiene distintas patas y cada uno coge la que resuena, ¿no? Y hay personas del mundo del fitness que cogen esa parte más dura. Venga, disciplina, hay que hacer lo que hay que hacer, verá igual las emociones, tira para adelante, pase lo que pase, que tiene un punto de eso, pero al final, como decía, a mí hay algunas visiones del estoicismo que tampoco me gustan en lo que algunas personas o algunas cuentas de divulgación han convertido el estoicismo, porque tampoco es eso, lo han convertido en una caricatura y creo que tampoco le ayuda el estoicismo, ¿no? Que es otra forma, igual que hay mucha gente que lo rechaza porque lo percibe así, simplemente lo percibe con una filosofía más fría, incluso me han hablado de, no, el estoicismo es una corriente neoliberal, o que yo sé, o sea, simplemente no entienden de cuál es el estoicismo. Sí. Esta otra parte de gente que le podría ayudar muchísimo si realmente le diera una oportunidad y entendiese el estoicismo como lo que es, ¿no? Pero bueno, lo que dices, hay mucha gente que es más estoica de manera natural y por eso quizás el estoicismo resuena entre ellos, ¿no? Pero insisto, o sea, yo incluso a la gente que nos esté escuchando ahora y que sienta un poco ese rechazo, nada, es que yo el estoicismo no me gusta porque te dice que suprima las emociones, que no sé qué, que insisto, no va de eso. Les diría que le den una oportunidad, pero que intenten eso, tener una visión adecuada al estoicismo y más amplia de lo que muchas veces se obtiene de las redes sociales. Sí. Creo que tengo la sensación de que tu discurso en redes sociales Ujú, en los últimos a lo mejor 3 años, no sé, igual estoy también, que mi visión está un poquito más canalizada por ahí, pero va precisamente sobre ese punto medio, sobre mm, esa relajación, sí, tómate las cosas con calma, que no pasa nada si un día no te apetece, si un día no vas, ¿no? Estás
creo que refuerzas mucho pues ese Sí, pensamiento de que no tenemos que ir a morir, que no todo tiene que ser duro, que no todo tiene que ser perseverancia, obligación y disciplina. mm, Y espero que haya personas que a lo mejor vean que existe ese equilibrio, que al final la salud y cuidarse y entrenar, entrenamiento de fuerza, el deporte, no es más que encontrar ese equilibrio que a ti te haga estar en paz y sentirte bien. Y creo que, o al menos a mí me llega que cada vez tu mensaje, no sé si es aposta o no, pero mm, se centra mucho en compartir esa cara con los demás. sí. Sí, en parte es por diseño, ¿eh? A ver, como te decía, al principio mis mensajes eran más, oye, haz esto, y más esto es bueno, esto es malo, y luego te das cuenta de que hay mucha gente que no entiende quizás ese mensaje o que ese mensaje le genera mucho estrés, ansiedad, etcétera, ¿no? Y que, o que la gente, si cuando digo esto no es bueno, yo sé, ultraprocesado, pues asumen que si esto es malo, esto es veneno, que si te comes un día ultraprocesado, ostras, has cometido un pecado enorme y que tienes que pagar ya una penitencia y que si tu vida está arruinada porque has comido un ultraprocesado un día, has comido un poco de azúcar o... Entonces, claro, me di cuenta que ese mensaje, hay mucha gente que lleva los mensajes al extremo, ¿no? Entonces, he intentado cada vez tener un poquito más cuidado, matizar más, como decía antes, porque me he dado cuenta de que ese mensaje puede hacer daño realmente, ¿no? Y de nuevo, que siempre va a haber gente que cualquier mensaje que sea un poquito también de ánimo o de motivación, un poquito más duro, le va a sentar mal. Si te pongo un ejemplo. Hace unas semanas también publiqué un post, bueno, claramente viene un vídeo anterior donde decía, oye, objetivos que la mayor parte de la gente podría lograr, ¿no? Pues yo qué sé, ponía pues lograr ciertas marcas, ¿no? Pues que seas capaz de levantar tu peso en press de banca, que seas capaz de aguantar tu colgado un minuto, que seas capaz de correr 5 kilómetros en media hora, capacidades físicas, ¿no? Básicas de fuerza, de resistencia, de potencia, de no sé qué. Bueno, pues recibí algunos mensajes en plan, pues te dejo de seguir porque es que esto, pones una presión enorme en la gente, y en parte lo entiendo, pero hay mucha gente que la mayoría te diría que eso le motiva. Ostras, pues ya tengo unos objetivos, venga, no lo cumplo, pero me sirve de motivación, ¿no? Tener un objetivo al que apuntar. Entonces me gusta combinar esos mensajes un poco que para mí son de motivación, oye, que deberíamos ser capaces todos de lograr esto, con esos mensajes más, pero oye, que no todo el mundo tiene que hacer esto, que no hay que hacerlo todo perfecto, que puedes fracasar en ciertas cosas y aún así seguir progresando, a que no lo hagas todo bien. Em, pero claro, sabiendo que hay gente que cualquier mensaje un poquito más de deberíamos ser capaces de hacer esto le va a sentar mal y que mucha gente también puede llevar el mensaje de moderación al extremo, ¿no? Ya. Y que al final sean demasiado laxos con todo. Entonces no es fácil encontrar el equilibrio, ni yo tengo la respuesta, pero creo que o el equilibrio donde yo lo encuentro es así, ¿no? Por un lado, motivar a la gente y decirles esto de que, oye, puedes hacer mucho más de lo que piensas, que puedes ser fuerte a cualquier edad, de que puedes mejorar tus capacidades a cualquier edad, de que puedes estar mejor de lo que estás realmente si te lo propones, pero a la vez con un mensaje de, bueno, pero hazlo a tu ritmo, hazlo, no te compares con los demás, vete paso a paso y no te olvides el progreso mental. O sea, la gente se centra mucho en las métricas físicas, que son importantes, ¿no? Pues eso, en cuántos kilos levanto, en cuántos kilos de grasa he perdido, en cuánto, que están bien, y creo que esas métricas físicas son importantes, pero creo que las métricas mentales son igual de importantes o más. Y de hecho, sin progreso mental no va a haber progreso físico, ¿no? ¿Y a qué me refiero por métricas mentales? Bueno, cada uno tiene las suyas. Para una persona, ser capaz de resistir a un ultraprocesado es progreso mental, oye, mejorar el metocontrol, pero para otra persona, comerse es un ultraprocesado un día sin sentirse culpable, ese es el verdadero progreso mental para esa persona. O mejorar su relación con la comida, o poder dejar de entrenar una semana porque está de vacaciones y no sentirse mal por eso. Pues eso es progreso mental para esa persona. Poner las cosas en perspectiva es progreso mental para una persona, ¿no? Entonces, esta idea de pensar en el progreso físico, pero pensar también en progreso mental, en el sentido de mejorar nuestro pensamiento, mejorar nuestro autodiálogo, no culpabilizarnos todo el rato. Va de eso, como yo lo entiendo y como intento transmitir, sabiendo que al final cualquier mensaje que pongas ahí fuera va a ser criticado, cualquier cosa, ¿sabes? Todo. Sí, Y al sí, final, sí, cuando te sigue mucha gente, con que 1% de la gente pues ya
busque siempre la excepción, pues siempre va a haber la persona que toma mal tanto un mensaje como otro, ¿no? Pero cierto. bueno, como yo lo veo, es como lo divulgo. Lograr ese equilibrio entre autoexigencia y, oye, puedes hacer más y empujar un poquito a la gente, pero también autocompasión. De, oye, te empujo, pero no te preocupes si te caes. Es normal caerse en este proceso y no te autocastigues. Equilibrio, ¿no? Autoexigencia, autocompasión. A mí me cuesta muchísimo también encontrar ese equilibrio cuando, cuando habla con la gente, porque mientras Mm, que yo soy muy similar a ti, a mí me gusta me gusta que me pongan retos y tener algo a lo que aspirar. Porque también, pero porque igual también tenemos a lo mejor esa confianza de, bueno, si no lo consigo, que no pasa nada. Pero mm, es cierto que hay muchas personas que piensan que, por lo tanto, si tú tienes que hacer ese objetivo y no lo consigues, es que eres un fracaso. claro. Entonces, ahí hay una buena diferencia individual de qué es lo que una persona necesita y lo que otra persona no necesita, Claro, está a claro. ver, y lo ideal es lo de siempre, autoconocimiento y luego Sí. adaptar la dosis, ¿no? Igual que decíamos antes, no hay recetas universales, ocurre lo mismo. Hay Mm. gente que tú los ves y dices, oye, lo que te falta a ti es un buen empujón, ¿sabes? Quitarte mucha tontería que tienes, empujarte, exigirte y tal. Y hay gente que es lo opuesto, que ves gente pues que está quizás demasiado motivada y que se pasa de frenada y que está sufriendo porque tal. Y lo que tienes que lograr es eso, que mejoren su autodiálogo, que sean un poquito más compasivos con ellos mismos y decirles, oye, relájate, que no hace falta que vayas a 120 porque te vas a quemar, ¿no? Entonces, tienes que conocer a la persona y en función de la persona y de su factor limitante, pues empujarla un poquito o ayudar a frenarla un poco y a que huela un poco más las flores por el camino, ¿no? Claro, cuando tú divulgas a una población general, pues sabes que ese mismo mensaje va a llegar a los dos Ya, tipos de personas y uno se lo va a entender y le va a ayudar y el otro te lo va a criticar porque no encaja con su narrativa. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Es lo que hay. ya. Sí, al final tampoco, yo creo que también llega un momento que dices, bueno, tampoco voy a explicarme más porque la persona va a entender un poquito también lo que quiera Sí, entender. Entonces correcto. tampoco hay que volverse locos con eso. Sí. Oye, Ni dime. preocuparse mucho de los críticos. O sea, en el Ya, fondo, que a mucha gente que esto le quema mucho, ¿eh? Mi idea, como yo lo enfoco, es, bueno, sabes que hay gente que no lo va a entender. Pues ya está. Pues esa no es la gente que te importa a ti. justo, Tu foco es el 99% de la gente que sí lo entiende. justamente, justo. Oye, ¿y cómo llegaste a interesarte por la longevidad? ¿Cómo Ujú. fue que empezaste a dar ese paso más hacia la calidad de Pues vida o más hacia la visión a cumpliendo largo años. plazo, pero muy a largo plazo? Te diría que cumpliendo años, ¿no? Porque evidentemente las prioridades cambian. Las prioridades que tienes a los 20 y pico, pues suelen ser más, no en todos los casos, ¿no? Pero bueno, el mío era así, mucha gente es así, oye, más de verme bien, ¿no? De verme bien en el espejo, de tal. Claro, cuando cumples 30 y pico, bueno, pues sí, eso sigue siendo importante, pero piensas más, ya empieza a haber algunos achaques, es más en seguir fuerte, seguir capaz, seguir jugando a fútbol con los más jóvenes. Ya pasar los 40 y pico, pues sí, todo eso sigue siendo importante, ¿eh? Te quieres seguir viendo bien, quieres seguir jugando a fútbol a buen nivel o haciendo lo que sea, pero bueno, ya piensas un poco en, ostras, ya ha pasado seguramente el ecuador de la vida, ¿no? Estoy ahí, quiero que esta segunda mitad sea buena en el sentido de seguir haciendo las cosas que me gustan, alargar la vida, por supuesto, pero mejorar también mi vitalidad hoy, mantenerla alta el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, las prioridades de la vida van cambiando y es normal empezar a preocuparse por estas cosas cuando ya empiezas a verle las orejas al lobo, como dicen, ¿no? Pero es verdad que yo, como intento transmitir en mi libro Vive Más, pensar en la longevidad no es únicamente un tema de la segunda parte de tu vida, cuando piensas ya en el mañana, sino que al final adoptar ciertos hábitos te va a ayudar a vivir mejor en el presente, aunque tengas 25 o 30 años. O sea, vas a poder aumentar tu curva de vitalidad hoy, vas a vivir mejor hoy, con más energía, con más fuerza, con más resistencia. Y por supuesto, cuanto más eleves tu curva de vitalidad hoy, pues, y además luego consigas que esa curva de vitalidad se mantenga alta más tiempo, pues vas a vivir mejor, con más calidad toda la vida. Pues cuanto antes empieces a pensar en estas cosas, mejor, pero es verdad que cuando somos más jóvenes, bueno, no le damos la prioridad quizás que deberíamos. Justo. Sí, sí, sí. También es una suerte que, que en tu trabajo pueda ir evolucionando de acuerdo a tus intereses personales, ¿no? Y Claro, que 100%. si Marcos Vázquez se hace mayor, bien, porque todos hablan de longevidad, ¿no? Yo creo que
Yo creo que mola un montón porque además lo que tú aprendes, nosotros también aprendemos y da un gusto leerte y leerte en el libro Vive Más, que me lo he leído ahora viniendo aquí a Okinawa, aprovechando Qué bien. para estudiar mucho de la longevidad. Y creo que hay mucha gente que confunde mucho el término de life span con health span, ¿no? Ese Ujú, término de cuánto dura tu vida, pero cuánto dura tu salud a lo largo de tu ujú. vida. Esa longevidad, pero en buenos años de calidad de vida. ¿Cómo lo distingues tú y cómo lo Sí, sí, explicas en el libro para que la gente realmente entienda que el concepto de pensar en nuestra longevidad es básicamente pensar en cómo sí. vamos a vivir en las últimas decenas de Sí. años? Pues al final es muy fácil hablar de esperanza de vida, porque es muy fácil medir cuando te mueres, ¿no? Calidad de vida es Mm, un término más abstracto, porque no podemos, no es binario. La tengo o no la tengo. La vida es binaria, o estás vivo o estás muerto, ¿no? Que bueno, hay mucha gente que ya. decía Benjamin Franklin esto de que mucha gente se muere a los 25 y los entierran a los 75. Hay parte de eso, Uf, gente que ya lo ves moribundo a los 50. Pero bueno, es binario. Estás vivo o estás muerto. Es muy fácil medir la esperanza de vida y hemos tenido mucho éxito en el último siglo realmente eh, porque hemos doblado prácticamente la esperanza de vida promedio, principalmente porque hemos reducido muchísimo la mortalidad infantil, pero bueno, el promedio de la esperanza de vida se ha prácticamente doblado en un siglo. Es un éxito de la humanidad enorme, pero claro, si vemos qué pasa en esas personas que han agarrado su vida y sobre todo en las últimas décadas, pues vemos que no son décadas buenas. De hecho, según muchos estudios, vivimos mucho más, pero también pasamos más tiempo enfermos, más tiempo con problemas, ¿no? Como que hemos tenido mucho éxito manteniendo a las personas enfermas vivas, pero hemos tenido mucho menos éxito manteniendo a las personas vivas sanas, ¿no? Y este es el desafío. O sea, mantener a las personas enfermas vivas está bien. Gente que antes se moría por diabetes a los 70, pues ahora puede aguantar hasta los 80 y pico, casi como una persona sin diabetes. Pero claro, su calidad de vida es mucho peor. Una persona que antes tenía problemas de movilidad y que se hubiera muerto hace 200 años, hoy puede seguir viviendo 5, 10, 15 años más. Genial, pero va a vivir una vida mucho más limitada de lo que debería, ¿no? Entonces, ese concepto de, vale, ¿cuál es mi calidad de vida? ¿No? Que es el health span, o sea, cuánta vida con calidad tengo, es lo que realmente nos debería preocupar. Bueno, esperanza de vida también, por supuesto, o sea, queremos estar vivos, pero hay algo importante que no captura esta métrica, la esperanza de vida, y que sí logramos capturar con la esperanza de vida, sabiendo que es más difícil cuantificar la calidad de vida que si estás vivo o muerto, pues sí podemos bueno, con ciertos criterios, pero sobre todo es como tú te sientas, ¿no? Para mí, calidad de vida, ¿qué es? Ostras, pues poder hacer las cosas que me gustan, sabiendo que no voy a poder correr de rápido, igual de rápido que antes, levantar tanto peso como antes, pero ostras, sé que puedo dar una vuelta, jugar con mis nietos, subirme al Monte Fuji, aunque sea un poquito más despacio, hacer las cosas que disfruto, o gran parte de las cosas que disfruto, ¿no? Encontrar cierto propósito en cada día. Eso es calidad de vida, que es un término un poquito más subjetivo, pero no por ello menos importante. Entonces, creo que tenemos que incluir este término en la conversación. No solo hablar de, vale, estamos aumentando la esperanza de vida, sino qué pasa con la calidad de vida. Y evitar un poco esta tendencia de que sí, seguimos aumentando la esperanza, pero vemos que pasamos también más tiempo enfermos. Tenemos que compaginar las dos cosas, seguir aumentando la esperanza de vida, pero que la calidad de vida aumente idealmente más rápido que lo que aumenta la esperanza de vida. ¿Y hasta dónde crees que influye la genética? Ujú, ¿Crees o has leído y has estudiado? Porque tengo la sensación de que la mayor parte de la gente se piensa que es genético, es como la altura. No, mis ujú. abuelos han sido longevos, por tanto yo Sí. también. O mis abuelos han muerto pronto, por tanto yo Mm. también. A ver, los genes influyen en prácticamente todo. Eso es así, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios? Y esto se ha estudiado bastante y hay formas de estimar más o menos cuál es el impacto de los genes versus el impacto de todo lo demás, ¿no? Sabiendo que no se puede separar, que todo está muy integrado, pero bueno, sabemos que para vivir hasta los 80 y pico, 90 y pico, con calidad de vida, o sea, lo que más influye en esa calidad de vida son los hábitos. Más o menos es 20% genes, 80%, bueno, 80% entorno, que no son solo los hábitos, es también si vives en una zona más contaminada o menos, bueno, 80% entorno, lo de ese entorno, lo que más influye a su vez son tus hábitos, ¿no? ¿Cuál es un poco aquí el problema o la paradoja? Que si hablamos ya de
supercentenarios, ¿no? De personas que viven 105, 110, 115 años, es verdad que la proporción es al revés. Es decir, para vivir 110 años, o eres hijo, hermano de centenarios, o es muy complicado que aunque hagas todo perfecto, llegues a los 110 años, porque tu programa biológico no es de supercentenario. Pero si tu máxima esperanza de vida, hablabas de la altura y yo creo que es una buena analogía, ¿no? Si tú tienes genes para medir 1,85, si tus hábitos son malos, comes mal, no sé qué, pues vas a quedarte en 1,68, ¿no? Pero si haces todo bien, todo perfecto, vas a llegar a un 85, pero no vas a llegar a 2 metros, salvo que tus genes sean de 2 metros. Pues un poco pasa lo mismo con la longevidad. Para llegar a una altura promedio, eh, lo más importante son tus hábitos. Y tus genes influyen poco, salvo que tengas genes de enano, entre comillas, ¿no? Es verdad, si tienes un gen que condiciona una enfermedad muy grave, pues igual te mueres a los 20, pero son muy poquitos casos donde estos genes sean tan deterministas. De hecho, como ejemplo claro de esto, sabemos que nuestra esperanza de vida se parece más a nuestro esposo o esposa, a la persona con la que nos casamos, que a la de nuestros hermanos, a pesar de que compartimos muchos más genes con nuestros hermanos. ¿Y esto qué indica? Pues que los hábitos influyen más, porque normalmente tienes más, tus hábitos se parecen más a la persona con la que vives, ¿no? Que a tus hermanos, que luego ya tienen su vida y tienen sus propios hábitos. Entonces, esto nos da una indicación clara de que los hábitos influyen más que los genes, con esta excepción, ¿no? De que si realmente quieres medir 2,20 m, que sería el equivalente a vivir 110 años, pues oye, tienes genes de 2,20 o ya puedes comer perfecto y toda la leche que quieras y que no vas a llegar a 2,20, ¿no? Pues es un poco igual, pero para lo que nos importa, para calidad de vida, llegar a los 80 y pico, 90 y pico, con muy buena calidad de vida y que los últimos 5 años, 10 años sean muy similares a los anteriores, ¿no? Y evitar esa rápida degeneración física que sufren muchas personas, para eso los hábitos cuentan muchísimo más que los genes. ¿Y dirías que hay claves dentro de esos hábitos Ujú. que marquen la diferencia, pero a la vez no me refiero a hábitos, a hacks o a cosas extremadamente complicadas, ¿no? Como, no sé cómo se llama este señor, Brian Johnson, el que está haciendo un Johnson. Ujú. experimento Sí, sí, de Blueprint. de locos. Mm, No me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Sino hábitos sencillos que podemos aplicar todos o que podemos tener en cuenta y que realmente son los que van a marcar la diferencia. Porque la gente que ahora mismo vive en Orense, ¿no? En esa casi blue sí, zone que hay en España, no están expresamente buscando qué ejercicios exactamente tengo que hacer hoy o como qué arándano tengo que comprarme o tal, ¿no? sí, Están viviendo su vida pues tranquilamente sin preocuparse precisamente por estas cosas. claro. Sí, a ver, existen esos hábitos, por supuesto, están bastante bien estudiados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, son sencillos, pero no son fáciles de implementar en un mundo que nos empuja a vivir de otra manera, ¿no? Pero hablamos de lo básico, o sea, hablamos de movernos mucho durante el día, hablamos de comer alimentos frescos mínimamente procesados, hablamos de respetar ciertas horas de sueño y regular nuestros ritmos circadianos, y hablamos de conexión social y de vivir una vida más o menos tranquila sin mucho estrés. O sea, ahí tienes gran parte del éxito, gran parte. Entonces son ideas sencillas, pero no fáciles de llevar a cabo en el día a día, ¿no? Una vida que nos empuja a ser sedentarios, a perder el contacto con los amigos y pasar poco tiempo con la familia, a comer cualquier cosa rápida y de la máquina de vending en la oficina. Entonces, es sencillo, pero no es fácil. Pero ahí tienes gran parte del éxito. A mí me gusta mucho esta idea de la ley de Pareto, ¿no? El principio de Pareto del 20-80. Hay un 20% de las cosas que te dan un 80% de los resultados, y son estas: los pocos esenciales y los muchos útiles. Me gusta hablar de los muchos útiles porque no quiere decir que el resto de cosas no importen. Claro que Ya. importan, ¿no? Si además de ese 20% puedes hacer un 15% más, mejor, porque hay cosas útiles, pero bueno, que mueven menos aguja que las cosas esenciales. Pues eso, la suplementación, el extracto de arándano salvaje, bueno, pues no es un esencial, pero es un útil, ¿no? Hay muchas cosas que son útiles, pero lo que no tiene sentido es que no cuide las cosas esenciales y que luego gastes dinero y tiempo en cosas que simplemente son útiles, pero que no son esenciales, porque
no te van a dar un impacto tan grande como te lo va a dar el resto de factores que he mencionado, que son las verdaderas claves del envejecimiento. Y luego, por supuesto, podemos optimizar, ¿vale? Dentro de ese movimiento diario, pues sabemos que cosas como el entrenamiento de fuerza tiene un componente muy importante, que mejorar el V2+, o la capacidad cardiovascular también. Podemos ya intentar optimizar un poco más, ¿no? Pero sin volvernos locos y llegar a ese punto de Brian Johnson donde toda tu vida gira alrededor de la longevidad, ¿no? Y al final yo creo que desperdicias lo más importante. O sea, yo veo la salud, ni siquiera no veo la salud como un fin en sí mismo, lo veo como un medio para un fin y el fin es disfrutar la vida, realmente. Justo. Entonces, si para cuidar la salud tienes que hacer que tu vida diaria sea un rollo, rodeado de médicos y de pruebas a ver, entiendo que lo disfruta, si no, no lo haría, ¿no? Porque además es millonario, no tiene por qué hacerlo. Pero en el fondo que a veces perdemos de foco cuál es el objetivo primario. Y para mí la salud no es el objetivo realmente. La salud es un medio para un fin y el fin es tener una vida satisfactoria, que disfrute y hacer las cosas que realmente me gusta hacer. Ese es el objetivo, no la salud. O sea que la salud es condición necesaria para lo otro, ¿no? Justamente, para poder hacer todas esas cosas. Claro. Y para terminar, para no te quiero robar mucho más tiempo, cuáles son las cosas que tú quieres hacer o que a ti te gusta hacer y para las que cuidas tu salud? Bueno, pues allí muchísimas, muchísimas. Tengo muchos objetivos y cosas por hacer, ¿no? También es verdad que soy mucho o sea, más allá de los objetivos futuros y las cosas que tengo ahí pendientes, creo que una vida satisfactoria es una vida en la que cada día haces algo que te gusta, algo que disfrutas, ¿no? Entonces, la parte más profesional de escribir, de divulgar, me gusta mucho y mm, necesito salud para seguir haciendo eso, ¿no? Y cierta capacidad mental y cognitiva, porque no hablamos solo de cosas físicas, también mentales. Al final, lo físico y lo cognitivo están muy ligados. Entonces, a mí eso me encanta y quiero seguir haciéndolo toda la vida, ojalá. Y luego, pues desde pasear por la naturaleza, a jugar al fútbol con amigos, a viajar y poder recorrer ciudades y hacerme miles y miles de pasos por ahí subiendo las escaleras de, yo qué sé, de Roma, 1000 peldaños. Bueno, pues es eso, tampoco son cosas extraordinarias, pero es poder disfrutar las pequeñas cosas de la vida, o sea, disfrutar la capacidad de movimiento del cuerpo. Tengo la suerte de que también el entrenamiento para mí lo disfruto, o sea, me gusta, es una forma también de conectar bueno, con todas esas capacidades ancestrales que tenemos de movimiento, ¿no? Y entiendo que no todo el mundo es capaz de llegar a ese punto donde disfruta el entrenamiento, lo cual no quiere decir que haya días que no me apetece para nada entrenar, ¿no? Pero que en general disfruto el movimiento, disfruto y creo que también, volviendo a esa idea que comentabas tú al principio, ¿no? La mentalidad con la que abordas algo influye mucho en si lo disfrutas o no. Y si abordas el ejercicio como una forma de explorar toda la riqueza de movimiento de la que tu cuerpo es capaz, seguramente lo disfrutes más que si lo ves como, bueno, una forma aquí de quemar calorías y de perder un poquito de grasa, ¿no? O sea, creo que la actitud que tú traes a las cosas también influye en cuánto disfrutas esas cosas. Pero resumiendo la respuesta, pues no son grandes cosas, al final son las pequeñas cosas las que disfruto, ¿no? Desde leer, escribir, sintetizar, divulgar información, a entrenar, a jugar deportes, a visitar sitios, a pasear por la naturaleza. Ese tipo de cosas creo que en el fondo, por sencillas que sean, pues al final aportan mucho propósito a nuestras vidas. Además, yo creo que esas son las que verdaderamente importan porque la mayor parte está bajo tu control, no depende de algo externo, ¿no? Tu capacidad de, a lo mejor, de moverte, Mm. bueno, que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Sí, Que pero tal, pero en gran si tú medida depende de ti, aprecias, sí. sí, sí, si tú aprecias esos detalles y esos momentos donde disfrutas, te sientes bien, estás con energía, Y que además son cosas gratis, que no son cosas que son cosas necesites grandes gratis. inversiones de dinero ni de tiempo, ¿no? O sea, están a nuestro alcance y aprender a disfrutar esas cosas también te va a ayudar a tener una vida más satisfactoria. Sí, 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 sí. Pues mil gracias, Marcos, de verdad. A ti, Ana, ha sido un placer. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Muchas Seguro. gracias. Gracias, un abrazo.